Queridísima Lourdes Carvajal, nuestra pediatra, bienvenida. Hola, muchas gracias, buen día. Hoy vamos a platicar sobre un tema que es más común de lo que creemos, los golpes en la cabeza en los niños. Así es. ¿Qué pasa cuando un niño se pega la cabeza? Bueno, pues la cabeza está diseñada para que el niño sobreviva. Entonces la cabeza está protegida por el cráneo, que en general es un hueso bastante duro. Los primeros 2 años, pues sabemos que existen estas ventanitas que conocemos como molleras. Ajá. Casi todo el mundo cree que tenemos una sola mollera, pero en realidad hay 6 huequitos en nuestra cabeza. Entonces, estos primeros 2 años pueden ser que los golpes en la cabeza sean un poquito de mayor riesgo que en niños grandes, donde ya su huesito ya está completamente cerrado y mucho más duro. Oye, ¿y todos los golpes en la cabeza son graves? ¿O cuándo debemos considerarlo como algo grave o algo de urgencia para ir al hospital? Así es. La realidad es que la mayoría de las veces los golpes en la cabeza suelen ser algo leve, pero sí es importante saber cuáles golpes en la cabeza van a ser los de mayor riesgo, ¿vale? Ya decíamos, justo en los menores de 2 años, los golpes en la cabeza pueden tener un riesgo mayor que en los niños grandes. Claro. Y hay algunos factores que nos interesan mucho, sobre todo la altura, ¿sale? Para bebés pequeños decimos el doble de su estatura. Si es un bebé de 70 centímetros, pues va a ser a partir de más o menos 1,20 m, 1,40 m, ¿sale? Ok. Y golpes que llevan mayor velocidad, que llevan como propulsión, el hermanito pasó y lo golpeó, lleva cierta velocidad, también van a tener un riesgo mayor. E igual interviene también la superficie contra la cual impactaron. No es lo mismo que hayan caído sobre la esquinita de algún mueble o que hayan caído sobre un vitropiso o sobre una superficie que puede ser más acolchonada. La típica caída de la cama, ¿no? Así de los es. niños, que es muy común. Así es, por ejemplo, ahí esa caída de la cama suele ser una estatura de 70 centímetros y algo importante también para clasificar el riesgo es dónde ocurrió el golpe, ¿sale? Ahí mamá y papá nos ayudan mucho en casa si pudieron detectar dónde fue el golpecito, porque el hueso más fuerte en la cabecita del bebé es el hueso frontal, el hueso de enfrente. Si el golpecito fue en los lados o atrás, son golpecitos también de un poquito más de riesgo. Ok, la frente es más fuerte. Casi, Así como que no hay es, tanto está problema diseñada para el golpe. para el golpe. Ajá. Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo? Yo he escuchado mucho que es de alarmarse cuando el niño vomita o cuando pierde la conciencia. Así es, esto es algo que se tienen que saber todos los papás sí o sí, los datos de alarma. Vamos a vigilar si justo cómo reacciona el bebé. Si el bebé comienza con vómitos, más de 3 vómitos en 24 horas, se considera un dato de alarma. Puede ser que haya un vómito aislado, si el niño ya no vuelve a vomitar, se considera normal. Tiene que ver el estado de conciencia, si el bebé se queda muy adormilado o parece como estar confundido, que no se ubica bien. Y básicamente les decimos, el niño se tiene que ver normal. No puede haber convulsiones, no puede haber, le queda una manita guanga, mueve diferente un pie, se va de ladito, no. El niño tiene que ser el mismo que tenías antes de que se golpeó en la cabeza. O a lo mejor en cómo reacciona, ¿no? Cómo habla también podría ser otra Así señal. es, ajá, alteraciones al hablar, que te dice no veo bien, choca con los muebles, todo eso es lo que les pedimos que vigilen durante 24 a 48 horas. Oye, y la típica pregunta, ¿que se puedan dormir o no después del golpe en la cabeza? Yo creo que todas las Así mamás, es. que no se duerma es lo primero que cuidan. Así es, y lo tenemos como aprendido como un lema. Sí. La realidad es que el bebé puede dormirse, generalmente después de un golpe pueden quedar un poquito adormilados, pero es bien importante que el niño esté consciente, ¿sale? Okay. O sea, el niño no debe de quedar como completamente dormido, que no te responda o que no lo puedas despertar. ¿Qué pasa cuando el golpe fue durante la noche? Sí lo vas a dejar dormir, pero lo puedes estar despertando cada 3 o cada 4 horas para ver que tu bebé esté consciente, sepa dónde esté, veas que conecta con el medio y lo vuelves a dejar dormir. Descansar al niño, al pobre niño Así después es. del golpe. Ajá. Oye, y en casa, que los papás, ¿qué pueden hacer una vez que pasa el golpe y los niños ya se tranquilizan un poco, ¿no? Así es. Lo primero es ofrecerles esa seguridad, ese confort, lograr que el bebé pueda calmarse y controlarse por sí solo. Si hay un chipote, el tamaño del chipote no es como igual al tamaño de la gravedad del golpe. Podemos aplicar algo de frío, no directamente, generalmente ponemos un pañito y arriba el frío local.
y si el niño lo requiere, algún medicamento para dolor, paracetamol o ibuprofeno, lo más común. Y lo más importante es la vigilancia, ¿sale? ¿Qué pasa en esas 24 o 48 horas después del golpe? Es lo que nos va a decir cómo debemos actuar. Oye, y en cuanto a estos golpes, ¿siempre es necesario hacer radiografías, algún estudio o ya dependiendo pues de la gravedad del asunto? Así es, depende mucho de cuál fue la mecánica del golpe y cómo respondió nuestro bebé. La tarea como papás es justo identificar si mi niño está normal, posiblemente solo completo vigilancia en casa, pero si detecto algún dato de alarma o algo que ya no es normal, hay que acudir con su pediatra para que determine si es necesario o no hacer algún estudio. Muy bien, pues muchísimas gracias por todos estos consejos y toda esa información tan importante. ¿Dónde te pueden localizar? Estamos en Petits, Pediatría Integral, en Cristus Muguerza, Centro Médico número 3. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Nosotros continuamos